Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se calcula en RStudio el error estándar y también vamos a ver cómo se calculan los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza están comprendidos entre dos cantidades que siempre son el resultado de restar a la media un determinado número de errores estándar y sumar a la media ese número de errores estándar. Entonces, entre esas dos cantidades yo defino mi intervalo de confianza. En concreto, entre menos 2 errores estándar y más 2 errores estándar en torno a la media, yo tengo el 95% de confianza. Es decir, hay un 95% de probabilidades de que repitiendo el experimento con la misma cantidad de datos, la media estuviera dentro de ese intervalo. Y entre menos 3 errores estándar y más 3 errores estándar, tendría el intervalo de confianza de un 99%. Esto me sirve, por ejemplo, para comprobar si un dato aislado encaja o no dentro de ese intervalo de confianza, de manera que me permite comparar datos individuales con datos de un grupo. Vamos a ver un ejemplo con la manera de pronunciar la vocal A entre las mujeres nativas de español y la pronunciación de la A de una mujer nativa de eslovaco. Entonces vamos a comprobar si los valores de esa hablante cuando habla español, que no es su lengua materna, consiguen estar dentro del rango esperado para las hablantes nativas. Previamente yo he cargado aquí en los archivos del proyecto la tabla donde tengo mis datos. Y me vengo aquí a mi script y entonces la primera línea de código debe ser para leer esa tabla. Por lo tanto, read.table, le voy a decir file.choose con paréntesis vacíos para que me abra el explorador y entonces yo pueda seleccionar esa tabla en concreto. Le digo header igual a true porque la tabla tiene encabezamientos, es decir, la primera línea en realidad corresponde a los nombres de las columnas, los nombres de las variables, y sep, el separador, es punto y coma, ¿vale? Esto es un archivo CSV, pero en realidad no está separado por comas, sino por punto y coma. Al resultado de leer esta tabla yo lo voy a llamar P05 porque esto es la práctica 5. Entonces voy a ejecutar esta línea de código pulsando Control Enter y efectivamente me abre este selector de archivos, le digo que esta es la tabla, ok, y ya me aparece aquí en mi espacio de trabajo. Si yo pincho encima del nombre de la tabla, me la va a abrir en una nueva pestaña. Y veis que aquí pues yo tengo una serie de sujetos, cada uno con sus iniciales, se indica el sexo, su lengua materna, las distintas vocales y una serie de parámetros fonéticos que hemos calculado de esas vocales. Si yo voy hacia abajo, pues puedo ver que tengo hombres, mujeres, tengo algunos hablantes que son nativos de español, otros de otras lenguas, como el chino, por ejemplo, del coreano. Y si voy hasta abajo del todo de la tabla, me voy a encontrar con este sujeto que es nuestro caso de estudio en este vídeo, que es una mujer hablante nativa de eslovaco, pero que está pronunciando las vocales del español. Entonces vamos a comprobar si en concreto su A está dentro de los estándares esperables para una A española. Pero claro, la tendremos que comparar con voz de mujer. Entonces pincho en esta pestaña para volver al script y lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla que va a ser un subconjunto de la anterior en la que yo únicamente voy a incluir los datos de la vocal A de las mujeres nativas de español, ¿vale? Es decir, voy a hacer un subset
de esa tabla inicial, que era P05, y después, a continuación de la coma, voy a indicar las condiciones que tienen que cumplir los datos de esa tabla inicial para entrar a formar parte de esta nueva tabla, que es un subconjunto de la primera. Y las condiciones son, por un lado, que L1 igual a español. Recordad que en este caso usamos el doble igual, porque no estoy asignando un valor, sino que simplemente estoy comprobando si ese es el valor, un valor ya existente, ¿vale? Es decir, los casos en los que la variable L1 vale español, ya tiene el valor español. Después yo le puedo añadir más condiciones con AND. También podría usar la barra vertical para el OR, esa barra que está en la tecla del 1, pulsando Alt-GR y al mismo tiempo el 1, ¿vale? Pero en este caso vamos a usar AND. Entonces la siguiente condición es que el sexo sea mujer y además también, bueno, pues por poner un ejemplo, nada más que nos vamos a centrar en la vocal A. Entonces, al resultado de crear este subconjunto sobre la tabla original, yo lo voy a llamar, pues, por ejemplo, así, ¿vale? Le puedo poner el nombre que yo quiera, pero para que sea más o menos identificativo de lo que es, lo voy a llamar español, ¿vale? Spa, mujer, A, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ejecutar esta línea de código, control enter, y ya se me ha creado aquí esta nueva tabla. En este caso tengo 14 observaciones de la vocal A en mujeres hispanohablantes. Está claro que esto no es una muestra demasiado grande, ¿vale? Esto es únicamente para ver este ejemplo. Y entonces ahora vamos a empezar a calcular el error estándar. La verdad es que sorprendentemente en R, o al menos que yo sepa, no hay ninguna función ya predefinida para calcular el error estándar. Por favor, si alguien la conoce, si a lo mejor está en un paquete de funciones específico o lo que sea, que me deje algún comentario o algo para decirme dónde está esa función. Pero bueno, si no, pues siempre tenemos la opción de definir nosotros mismos la función, ¿vale? Entonces simplemente tendríais que copiar este código con el cual estaríamos creando por vez primera la función SE para calcular el standard error, ¿vale? El error estándar. Entonces yo voy a ejecutar todo ese código y veis que ya me aparece reconocida esta función en mi espacio de trabajo. De manera que ahora ya sí yo puedo decirle que con la tabla esta que he llamado spa mujer A me calcule el error estándar del primer formante y luego vamos a ver también el error estándar del segundo formante. Entonces ejecuto esa línea de código, control enter, y veo que en el primer caso el error estándar es de pues casi 31 hercios. Y en el caso de F2 sería de 37, ¿vale? Pero a nosotros realmente, pues de manera habitual, lo que nos interesa no es el error estándar en sí mismo, sino el intervalo de confianza que nos permite definir, es decir, tomando como centro la media y a eso le resto una serie de unidades de error estándar y le sumo la misma cantidad de errores estándar y eso me va a definir mi intervalo de confianza. Este cálculo del intervalo de confianza sí que lo podemos hacer con algunas funciones que ya están predefinidas en R. Por ejemplo, hay una que pertenece al paquete de funciones ggplot2. Entonces tenemos que, en primer lugar, activar este paquete con la función library ggplot2. Entonces ejecuto y eso hace que ya esté disponible
esta función, ¿vale? Que es la que nos interesa, que nos da por un lado la media y por otro lado los dos extremos, el extremo inferior y el extremo superior del intervalo de confianza, ¿vale? Si lo que quiero es que sea con dos errores estándar, es decir, el intervalo de confianza al 95%, pues aquí tengo que indicar 2. Si quiero 3 errores estándar al 99%, pues ahí pondría un 3 y así, ¿vale? Entonces le digo que con esta tabla me calcule la función, en este caso primero de f1 y luego de f2. Entonces voy a ejecutar y veis que aquí me dice que la media de F1 de la A para voz de mujer nativa hispanohablante es de 890 y que el intervalo de confianza en realidad está comprendido entre 829 y 953, ¿vale? De manera que yo puedo ahora cotejar el dato que tenía aquí apuntado de mi hablante de eslovaco, la A, el F1, vale 978, ¿vale? Que yo esto lo he podido mirar aquí en mi tabla, ¿vale? Mi mujer hablante de eslovaco, la A, F1, vale 978. Entonces esto que yo ya tenía aquí previamente apuntado, yo puedo comprobar que ese dato se sale de este margen, de este intervalo de confianza. Es decir, que la vocal suena más abierta de lo que sería esperable para la norma hispanohablante. Y ahora voy a hacer lo mismo para F2. Y entonces veis que la media de F2 de la A para voz de mujer hispanohablante es de 1400 y el intervalo de confianza al 95% lo sitúa entre 1326 y 1474. De manera que de nuevo el F2 de mi hablante nativa de eslovaco está por encima, sale fuera de este intervalo de confianza, lo cual me permite afirmar con tan solo un 5% de probabilidades de equivocarme de que pronuncia esta A distinto a como lo haría una hablante nativa de español. En este caso, la hablante eslovaca la pronuncia más adelantada porque tiene un valor de F2 más alto de lo que sería esperable. Por supuesto, insisto, esto es simplemente con esta muestra de datos. A lo mejor otro día esta misma hablante eslovaca pues lo pronuncia de otra manera que entra perfectamente dentro de los rangos esperables. Y por otro lado, pues también lógicamente sería bueno contar con una muestra más amplia para hacer los cálculos de la vocal en el caso del español, ¿vale? Pero esto es como ejemplo para que veáis para qué sirve el cálculo del error estándar y de los intervalos de confianza.